La Selección Nacional de México ha disputado 2 partidos en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. El saldo es un empate sin goles ante Polonia y una dolorosa derrota 2-0 ante Argentina. Con un solo punto y 0 goles anotados, se enfrentará a la selección de Arabia Saudita, a la cual debe golear si quiere aspirar a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Bienvenidos a Qatar a la Mexicana. Soy Humberto Meléndez, director de Futbología, y el día de hoy haremos un repaso de los 59 partidos disputados por el Tri en las 17 ediciones en las que ha participado. El día de hoy se encuentra conmigo Carlos Calderón. Carlos, un gusto saludarte. Y la pregunta, ¿qué te pareció o qué te está pareciendo la actividad, los partidos de la selección mexicana en Qatar 2022? Y ¿qué incongruencias puedes encontrar tanto en esta Copa del Mundo como en las anteriores? Mira, de entrada, buenas noches, buenos días o buenas tardes a la hora que vean o escuchen este podcast. Históricamente los entrenadores del Tri hacen algo que se sale de la lógica, así de toda lógica, una incongruencia, llamémoslo así. Llevan a jugadores que no deberían de ir, dejan a otros que pasan por gran momento, cambian jugadores de posiciones, se inventan cosas queriendo descubrir el hilo negro y terminan pues, regándola muy feo, como decimos, regando el tepache, ¿no? De plano. Y esto ha sido de siempre, ¿eh? Vamos a recordar algunos casos de los más significativos. Por ejemplo, en la eliminatoria del Mundial del 34, además de que se aceptó jugar en Roma ante Estados Unidos, cosa que no se debió haber hecho, el entrenador Rafael Garza Gutiérrez Récord decide llevar como portero a Rafael Navarro Corona, al que llamaban el portero de goma, y sin nadie duda de que era un excelente arquero porque lo era, pero tenía tiempo sin jugar, había sido operado de la cabeza, le habían puesto una placa metálica tras un severo golpe que sufrió en un partido, si no mal recuerdo, ante el Bellavista de Uruguay, y pues no pasaba por sus mejores días, poco había jugado, casi no entrenaba, inclusive hasta muchos lo consideraban ya semi-retirado, y Récord lo llama, se lo lleva, y al portero que pasaba sus mejores momentos, Alfonso Riestra, aunque también lo lleva, pues al momento de jugar ese encuentro, Récord dice que Navarro va como titular. Nadie, ni el mismo Navarro, pensaban que esto era buena idea. Inclusive Navarro habló con Récord, dijo que mejor pusiera a Riestra porque él tenía tiempo de no jugar bien. Dijo, no, yo confío en ti y me caso ahí con la idea y te pongo a ti. La prensa llenó páginas de esto y se le llamó el misterio de Roma porque nadie sabía por qué lo había puesto y como están jugando en Roma, pues el misterio de Roma. La selección pierde 4-2 y en mucho tuvo que ver pues esto, ¿no? De que el portero no estaba ni en su 50%. No sé si les recuerdo esto el caso de Raúl Jiménez, por ejemplo. En 1950, el entrenador Octavio Vial deja en México a una de las grandes glorias del fútbol mexicano, Luis el Pirata Fuente, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, y todo porque el Pirata Fuente había hablado mal de un directivo, que este directivo había dicho que no se les iba a otorgar nada de premios y se les quería que los jugadores pagaran sus propios viáticos. Entonces el Pirata Fuente dijo que era una total incongruencia, una tontería que eso ocurriera, y entonces el directivo decidió que el Pirata no iba al Mundial, le hizo ver esto a Octavio Vial, y Octavio Vial, en lugar de fajarse los pantalones y decir lo llevo, pues sí le hizo caso al directivo. Todavía poco antes de viajar, el directivo dijo, si me ofrece disculpas el Pirata Fuente, dejo que vaya al Mundial. Y el Pirata dijo, pero ¿por qué le voy a ofrecer disculpas si el error no fue mío y el incongruente pues es él, ¿no? Finalmente al único que llevaron de peso, digamos, fue a Horacio Casarín, y pues el poder ofensivo mexicano fue nulo, ¿no? Salvo el gol de Casarín y por ahí otro. Luego en el Mundial del 58, José Antonio Roca, que había ido a dos Copas del Mundo, que tenía esa experiencia, prácticamente fue bajado del avión porque el general Núñez, que era el delegado de la Federación y dueño del Atlante, dijo que no había dinero suficiente para llevar a todos los jugadores, y así, ya subiendo al avión dijo, los 3 últimos de la lista se bajan, ellos ya no van. Y el técnico le dijo, bueno, pero ¿por qué Roca? Dije,
porque quiero ser democrático, no vamos a ponernos a escoger. Los 3 últimos de la lista, sea quien sea, se bajan y se van. Y pues qué bueno que los últimos de la lista no eran los porteros, sino imagínense cómo nos hubiera ido. Entonces se quedó José Antonio Roca. En el Mundial del 70, Cárdenas no quería a Enrique Borja. Enrique Borja había estado también, ya habíamos hablado un poco de ello, liderando lo de los pagos a los jugadores, que se les había ofrecido 1,000 por partido y al final les querían dar 300. Y Borja era uno de los que estaba ahí manejando esto, y entonces Cárdenas sintió que Borja le estaba partiendo al grupo, cosa que no era así. Yo creo que al contrario estaba uniendo al grupo, y entonces decidió que no lo iba a llamar, que no lo iba a convocar. La prensa se le fue encima, los aficionados se le fueron encima, y al final lo convoca a regañadientes, pero casi no lo puso a jugar, sino que pasaba por un gran momento. Recordemos que él había anotado gol en el 66 y que además después de eso sería tricampeón de goleo. O sea, era el hombre clave para México y lo puso así en minutitos, ¿no? Prácticamente nada. Luego pasemos al Mundial del 78. José Antonio Roca, que era el entrenador, dejó a muchos de los hombres que le dieron la calificación a México. Y se dejó también influenciar por directivos, quienes dijeron que si llevaba jóvenes, además de que habían tenido buenos momentos en el 77-79, no tendrían que pagarle los mismos premios que habían acordado ya con los veteranos. O sea, de verdad, ese es uno de los motivos. No llevar a los jugadores veteranos, a los de experiencia, para no pagarle las mismas primas a los jovencitos. Y así se llevó a un portero que además era suplente de su equipo. Imagínense llevarse a Pedro Soto en lugar de Castrejón, que era el titular y que había sido titular de prácticamente toda la eliminatoria, porque pues, es un capricho, ¿no? de directivos, y finalmente Pedro Soto, que a lo mejor le iban a poner, finalmente jugó ante Alemania, ante Polonia, y pues ahí tenemos, ¿no? Último lugar del Mundial. Luego, para no hacer esto más largo, me salto hasta el 94. Miguel Mejía Barón lleva el Cadáver Valdés, quien era un jugador de relevo en su equipo, y lo alineó ante Noruega, que partido que se perdió, y ante Bulgaria, dejando a Hugo en la banca, ¿no? Y además también los famosos cambios que no se hicieron, que también es parte de estas incongruencias que hay. Luego en 1998, en el partido más importante ante Alemania, en octavos, Manolo Lapuente decide poner a Raúl Rodrigo Lara como defensa central y a Claudio Suárez un poquito como contención. Él pensó que esto iba a funcionar para que Claudio detuviera un poco a los que entraban, pero pues no, fue contrario. Ya ven que justo por el lugar de donde estaba Rodrigo Lara, pues es donde anotaron los 2 tantos y nos costó la eliminación. Luego en el Mundial del 2002, Javier Aguirre saca al hombre más peligroso que tenía ante Estados Unidos, a Ramoncito, y mete al Matador Hernández, que ya había pasado por sus mejores épocas, ya estaba prácticamente en el retiro. También se lleva a García Aspe más como un homenaje. Recordemos que García Aspe ya en Puebla había tenido problemas y lo habían operado de los metatarsianos, y también ya inclusive le he hecho a Javier Aguirre, pues que él ya estaba más en el retiro que nada, y dijo que no, que era un hombre que le iba a servir para armar grupo, pero pues lo metió y también no hizo absolutamente nada. Luego en el 2006, una de las mayores incongruencias, la Volpe deja al mejor jugador de México, a Cuauhtémoc Blanco, para llevarse al esposo de su hija, el Chiquis García, que ni siquiera jugó. Blanco, con una pata cortada y con un brazo lastimado, hubiera hecho mucho más que cualquiera de los que estaban ahí adentro, pero bueno, esas cosas que también nos costaron que México no hiciera mucho más, ¿no? Y ya para terminar, para no alargar esto, pues esto del Tata de 2022, ¿no? Dejar fuera de la convocatoria a Chicharito y a Chaquito, 2 hombres que en sus equipos venían haciendo goles, por lo que quieras, por supuesta indisciplina, porque el otro está muy joven y va a ser para el Mundial, lo que quieras. Son los 2 únicos jugadores delanteros mexicanos que estaban haciendo goles y los dejó fuera. Y se lleva, por ejemplo, a Raúl Jiménez, que no es ni la sombra del jugador que fue actualmente. Desgraciadamente,
Raúl Jiménez no está ni al 50%, yo diría que ni al 30% de su capacidad. Y no te puedes llevar a un jugador que tiene meses sin jugar y quererlo ahí que te anote los goles. México no tiene goles. México en todas las copas del mundo, ni siquiera en las peores, en los que quedamos en último lugar, como en el 78 o en el 30, ni siquiera en esos, México dejó de anotar. Y aquí no lleva un solo gol en 2 partidos y muy posiblemente, espero equivocarme, el día del tercer partido tampoco tenga gol, ¿no? Y tanto pelear además a Funes Mori para llevarse en lugar del Chaquito o en lugar de Chicharito, lo que quieras, y tanto estar que es su hombre y es su hombre, y ni siquiera lo ha utilizado por lo menos en los 2 partidos, ¿no? Y es creo que de todos los que están ahorita delanteros, es el que mejor condición tiene. Pues es un repaso que cuesta oír, cuesta creerlo, o sea, es increíble que cada ciclo mundialista o por un capricho o por una decisión directiva o por una decisión del cuerpo técnico, pues desaprovechemos las oportunidades de que la selección pueda avanzar a mejores fases en las Copas del Mundo. Manuel, también gusto saludarte. Manuel Alcántara, que pues también nos ha ilustrado con bastantes datos de la Selección Nacional de México, y también preguntarte qué te ha parecido la participación de México en Qatar 2022 y pues que también que nos hagas un comparativo, un repaso de lo que ha pasado con el Tri en las Copas del Mundo anteriores y sobre todo por regiones, ¿no? De CONCACAF con países asiáticos, con los europeos, con los africanos. Por ahí encontrar alguna luz de que pueda el Tri llegar a hacer el milagro y, bueno, desgraciadamente con la ayuda de otro país, ¿no? Que es Polonia. Con todo gusto, Humberto, saludos a todos, saludos al auditorio y también saludos, Carlos, excelente reseña, excelente aportación, qué trabajo tan depurado, felicidades. Bueno, estamos en un clima, en un momento, en una escenografía prácticamente de terror, que viene, por supuesto, tiene unos antecedentes muy lógicos, un trabajo muy, digamos, inconsistente, muy poco lógico, en el que llega México a presentarse a la Copa del Mundo con muchas dudas, con muchas sospechas, con muchas, repito, inconsistencias, con 0 gol. Estamos cumpliendo 400 minutos aproximadamente sin gol en Copa del Mundo, desde aquel que metiera el Chicharito Hernández a Corea en Rusia 18. Estamos cumpliendo 59 partidos, mañana será el partido 60 de la selección mexicana en Copa del Mundo. Solo se han conseguido 16 triunfos, 15 empates, o sea, el 50% ha sido, digamos, positivo o, digamos, no perdedor. Y el otro 50% ha sido perdedor. 60 goles a favor por 100 goles en contra. Una diferencia de goles de -40, que es la peor de cualquier selección en la historia de la Copa del Mundo. No todo definitivamente es caótico, pero sí es importante decir verdades. Yo traigo puesta la del Tri, y aquí está la demostración, la estoy mostrando. Yo traigo puesta la camiseta, siempre he creído en México. Amo a México, pero decir verdades no es ningún pecado, es señalar las cosas para corregirlas, para tener oportunidad de cambiar la historia. Solamente se le ha derrotado a los hegemónicos de la Copa del Mundo, esto es, a las selecciones que han ganado la Copa del Mundo alguna vez. Solamente tenemos 2 victorias, una ante Francia en Sudáfrica 2010, 2-0, y otra ante Alemania en un resultado hiper sorpresivo en Rusia 2018, con el gol del Chucky Lozano. A cambio de eso, 4 reveses contra Brasil, 4 reveses contra Argentina, 2 contra Alemania, 1 contra España, otro contra Uruguay, otro contra Italia y otro contra Inglaterra. Y 2, por supuesto, contra Francia. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, nos habla de una selección absolutamente bicolor. No es una selección tricolor,
es una selección bicolor. En el ámbito natural de competencia en la región de la CONCACAF, definitivamente líder. Me voy a permitir dar unos datos de cuál es la verdad histórica de la selección mexicana en números. En la CONCACAF, 22 rivales históricos. El balance, 22 series a favor de México. Algunos periodistas muy calificados, paladines mediáticos, hablan de un caos absoluto, terrible en todos los sentidos. Hay que decir las cosas como son. Decir verdades a medias también es pecar de faltarle a la verdad. Hay que decir las verdades como son. No hay ningún rival de la CONCACAF a la fecha que esté por encima de México, aun y cuando, por supuesto, se hayan dedicado a presumir que ya Estados Unidos es muy superior a México. En el histórico, ante Estados Unidos, México ha jugado 74 veces, de las cuales ha ganado 36 y solo ha perdido 22. Tiene 144 goles a favor por 87 en contra y una diferencia de más 57. Esto habla por sí solo. Estoy hablando de partidos oficiales, categoría mayor y partidos amistosos también. Pero estamos hablando de todos los juegos que México ha tenido contra el rival directo por la hegemonía de la CONCACAF, que es Estados Unidos. También contra Costa Rica tenemos 54 partidos jugados, 30 ganados y solo 6 perdidos en el histórico. 83 goles a favor, 31 en contra y una diferencia de más 52. Contra Honduras, no se diga, 21 ganados, 7 perdidos. Contra Jamaica, 25 ganados, solo 3 perdidos en el histórico. Contra Canadá, 34 jugados, 21 ganados y solo 5 perdidos en el histórico. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué digo que somos una selección bicolor? Ante equipos de la CONMEBOL, México sigue teniendo, fíjense bien, paradójicamente, y aunque mucha gente lo ponga en tela de juicio, solamente estamos abajo de Brasil y de Argentina. Ante Uruguay estamos parejos, con 8 juegos ganados y solo 7 perdidos, 24 goles a favor, 29 a favor, 31 en contra y una diferencia de menos 2. Pero en Copa del Mundo, por supuesto, hemos empatado 1 y perdido 1. Con ese gol de Luis Suárez, que en un partido donde México sinceramente no merecía perder, pero pues se perdió, ni modo. Y antes elecciones de la UEFA, de Europa, de los 5 importantes, sí estamos definitivamente por debajo. Contra Alemania hemos jugado 12 veces, solamente se han ganado 2 y se han perdido 5. 11 goles a favor y 24 en contra. Contra Italia, el tetracampeón del mundo, nos hemos enfrentado en 3 ocasiones en Copa del Mundo, hemos empatado 2 y hemos perdido 1, aquella en México 70, 4-1 en la Bombonera. Pero contra Francia, por ejemplo, la victoria que ya señalamos cuando el Chicharito metió un gol en una aparente fuera del lugar, del tamaño de una catedral, pero de todos modos México venció a Francia 2-0. Ante Inglaterra, después de haber sufrido la goleada histórica más severa en toda la historia del fútbol mexicano, 8-0, perdimos un amistoso, un 10 de mayo, por cierto, en Wembley, 8-0 perdió México, y luego en el Mundial de Inglaterra 66 perdimos solamente 2-0, puesto que inteligentemente don Ignacio Treyes blindó al equipo para hacerlo jugar de una forma efectiva a nivel defensivo, y gracias a eso México evitó otra catástrofe. Contra España perdimos 1-0 con aquel gol de Peiró en Chile 62, cuando México debió haberse llevado la victoria, pero nuevamente por la carencia del gol, por ese cáncer histórico de México, se perdió 1-0. Entonces, ¿por qué bicolor? Somos literalmente un equipo hegemónico en el área natural de competencia, en la región natural del norte, centro y Centroamérica y el Caribe, y somos realmente un equipo muy, muy vulnerable, muy por debajo de las condiciones de altísimo rendimiento de selecciones de Europa o de Sudamérica. ¿Qué tiene que hacer el fútbol mexicano para cambiar la historia?
Bueno, definitivamente habría que corregir muchas cosas, entre las cuales, por supuesto, platicaremos a detalle en una nueva oportunidad. Carlos, ¿qué te imaginas que pueda suceder en el tercer enfrentamiento de México contra Arabia Saudita? Requiere al menos 4 goles, que no le anoten, requiere que Polonia o le empate o le gane a Argentina. Se van a jugar a la misma hora estos partidos. ¿Qué imaginas, qué visualizas para este partido? Mira, como ya lo he dicho antes, soy historiador y no pitonizo, entonces es difícil. ¿Qué quisiera? Quisiera que México ganara, que anotara 2, 3 goles por lo menos, que Polonia le ganara a Argentina, y con el simple hecho de ganarle, ya México con 4 puntos estaría por encima de Argentina, que tiene 3. Entonces, un gol bastaría, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera. ¿Qué creo que va a pasar? Lamentablemente, a cómo se ha jugado la Copa del Mundo, cómo ha jugado México, el hecho de que no tenga gol, el hecho de que en los últimos año y medio México venga a la baja, pues nos da como resultado que difícilmente vamos a avanzar por primera vez después de 7 Copas del Mundo. Esa era la octava, que México avanzaría en forma directa. Pues al parecer no. Te digo, espero, por el amor a México, el amor a mi selección, todavía creo en ciertos milagros, y ojalá y pasemos. Pero eso sí, que si logramos pasar, los directivos no se cuelguen las medallitas de que gracias a ellos o que gracias al Tata, no. En realidad, este problema que tenemos no solamente es por el Tata, hay que verlo bien, claro, es porque en México se juegan con una cantidad exacerbada de extranjeros, el que jueguen 7, 8, 9 extranjeros que no le dan oportunidad a los mexicanos. Dime, ¿cuántos delanteros mexicanos son titulares en nuestro fútbol? Se los digo, solamente 2, en Chivas porque son mexicanos, y en América porque le fue muy bien a Henry. Todos los demás son extranjeros. Entonces, así no podemos tener hombres de gol. No podemos. Mientras no se baje el número de extranjeros, mientras no sigamos con esa tarugada de que no hay equipos que van a ascender y a descender, porque nos hacemos muy mediocres, mientras que el equipo número 12 pueda ser campeón, en ninguna liga del mundo ocurre eso. Es una mediocridad tal que todo el año te la puedes pasar, los jugadores se la pasan, ¿no? Echando nada más, durmiéndose en la hamaca, porque saben que si eres el lugar 12, puedes llegar a ser campeón. Dime en qué liga pasa eso. No es posible. O sea, es una mediocridad del fútbol mexicano. Llegó a estar entre las principales ligas del mundo, entre las principales ligas del continente. Ahora, de verdad, es una porquería que eso pase. Y para que tengamos un fútbol adecuado, ahora que además vamos a ser sede del campeonato del mundo, imagínate qué ridículo que el país sede no tenga jugadores mexicanos para llevar, para mostrar, porque los delanteros no los tenemos, porque no juegan, los medios prácticamente también con los extranjeros. Entonces es una ridiculez. Espero que esto cambie ya y que México se ponga las pilas para la próxima Copa del Mundo. En mundiales anteriores, Manuel, se hablaba de la época dorada del fútbol mexicano, con las primeras participaciones de Chicharito en el 2010, por ejemplo, Carlos Vela, que fue campeón del mundo sub-17, el Chucky Lozano, que ha estado teniendo buenas temporadas en el Nápoles. En el 2022 esperábamos que esa generación se juntara para hacer para competir con las potencias del fútbol. Resulta que en la realidad no hubo tal generación, y ahora puede ser que México tenga la peor participación histórica en este siglo. ¿Qué opinas?
Sí, es así. Mira, los peores mundiales en cuanto a poder ofensivo se refiere fueron en Inglaterra 66 con un solo gol, el de Enrique Borja contra Francia, y en Suecia 58 con un solo gol de Jaime Belmonte contra Gales. Esta sería la peor participación, el peor equipo mexicano en Copa del Mundo, hablando de ofensiva. En el caso de mañana, con el partido contra Arabia Saudita, les quiero dar también un dato. México nunca ha perdido con Arabia Saudita en selección mayor, jamás ha perdido, han jugado 5 partidos en amistosos y en confederaciones, y México siempre ha ganado 4, ha empatado 1. Ojalá que mañana no se rompa esa regla. El asunto es el siguiente, hay 2 escenarios posibles. Uno, el escenario del milagro. El milagro es que Polonia le gane a Argentina, cosa que lo veo extraordinariamente difícil, pero en el fútbol pasan cosas a veces inconcebibles. Entonces, podría ocurrir. Si eso pasara, Argentina se queda en 3 puntos. México solo necesita un gol, romper el maleficio del no gol y meter un gol a Arabia Saudita y ganar el partido para llegar a 4 puntos. Y aún habiendo anotado un solo gol y con diferencia de goles negativa, México pasaría de panzazo a octavos de final. El otro escenario es el más lógico, el que muy probablemente se pueda dar, que Argentina le gane a Polonia o que empate con Polonia. Si empata con Polonia, Polonia hace 5 puntos, queda en primer lugar de grupo, Argentina hace 4, pero hace 4 con una diferencia de goles de 3 a favor y 2 en contra, más 1. Para que México pudiera pasar haciendo 4 puntos ganándole a Arabia, necesita meter 4 goles, 4-0, 5-1, 6-2, cosa que también se ve en chino si no hay poder ofensivo. Ganando 3-0 México, se pone con 3 goles a favor y 2 en contra, igual que Argentina, 4 puntos, 3 goles a favor, 2 en contra, más 1 ambos, y se irían a un sorteo. Es increíble lo que estamos viviendo. Ahora, ¿qué es lo que yo espero? Se los digo sinceramente, que México saque la casta, saque el pundonor, recuerde que existe muchísima afición de millones que estamos a la expectativa, que siempre hemos apoyado nuestros colores, nuestra bandera, nuestro himno, y que queremos ver a un equipo que salga a morirse en la cancha, a comerse el balón, a atacar, a ir al frente y a meter goles. ¿Cómo le van a hacer? No lo sé. Lo que sí sé es que están bien comidos, bien pagados y, por supuesto, bien preparados. Han jugado en muchas ligas muy competitivas, sobre todo en Europa, entonces pues no hay justificación, no hay pretexto, no hay culpables, el jugador tiene que salir a rifársela, México tiene que ganar sí o sí el día de mañana. A mí me gustaría que hiciéramos un pequeño recordatorio de lo que sucedió en Chile 62, en aquel primer partido o derrota de México 2-0 con Brasil. Pelé jugaba en ese equipo y la verdad ahí no tuvo nada que hacer la selección, fue una de las selecciones que se le reconoce que pudo haber competido y compitió incluso con el subcampeón del mundo. Y después vino España que también llevaba una gran selección, también perdió, pero perdió con un gol de último minuto, que ese partido era para empatarse 0-0 y por ahí tener esperanzas con la selección. Y en el tercer partido le gana a Checoslovaquia, que a la postre fue subcampeona del mundo y perdió la Copa del Mundo con Brasil. ¿Ves alguna similitud en esto, Carlos? Pues relativamente, porque esa selección, la del 62, era hasta ese momento la mejor selección que hemos tenido en Copas del Mundo. Antes de eso, fue un parteaguas. Antes de eso no habíamos ganado un solo partido, teníamos un empate. La selección jugó muy bien
ese partido ante Brasil, la diferencia fue Pelé únicamente. Antes de eso, México perdía 4-0, 5-0 los partidos contra Brasil, y es un encuentro en el que México salió a darlo todo, y gracias al mejor jugador del mundo, fue esa diferencia para que México perdiera 2-0. Luego ese resultado ante España, México jugó mucho mejor que España, pudo haber ganado. Fue un 0-0 de 89 minutos y que por querer comernos de último minuto, pensar que le podíamos ganar, que sí, a lo mejor se podía, pero ahí no había eso de tiempos, quedaban 3 minutos más, ni 5 minutos más. El árbitro en 1 minuto iba a sonar su ocarina y se acaba el partido. Y con eso México tendría un punto muy valioso, y no fue así. Y luego ese partido que se gana, pues la verdad es que fue un gran encuentro de nuestra selección, y ahí mostró ese fútbol que tenía desde el mismo Carvajal, que fue nombrado el tercer arquero del mundo y que lo querían varios equipos y él no se quiso ir, hasta el que me digas, ¿no? Todos tenían algo especial. Había muchos jugadores de esas Chivas que arrasaron la década de los 60, no sé, teníamos un gran conjunto. Entonces hay una gran diferencia. Aquí no tenemos un buen conjunto, aquí no tenemos buenas individualidades en el 2022, y aquí difícilmente veo a alguien que pueda agarrar y ser el líder que necesita México. El líder que veo es a Memo Ochoa, pero Memo Ochoa es un líder de la defensiva, digamos, ¿no? O sea, no es alguien que pueda moverte a los delanteros. Estamos alguien, un mediocampista, de esos que tuvimos como un García Aspe, por ejemplo, que te pegue un grito en el momento adecuado. No sé, falta ese liderazgo, entonces no creo que haya esa similitud entre la selección del 62 y esta. Y también me gustaría recordar, Manuel, la participación de México en Estados Unidos 94. Si nos recuerdas o recordemos que el primer partido fue una derrota ante Noruega, fue 1-0 la derrota, vence a Irlanda 2-1 y después empata con Italia, pero ahí pasaban, no solamente pasaban los dos primeros de grupo, ahí México, no sé si me ayudas a recordar, pasó como tercero de grupo. No, Humberto, no es así. México pasó primero de grupo por diferencia de goles. Quedó de líder del grupo donde estaba Italia, donde estaba Noruega y donde estaba Irlanda. Todos se ganaron unos con otros. Fue un grupo bastante disímbolo, muy paradójico, ¿no? Pero México en el primer partido tuvo para ganar contra Noruega. Como siempre, fallamos ante el marco. El gol que falla Sague, pues es histórico, y se pierde 1-0 con un gol, pues ya en los últimos minutos. Y luego los 2 goles inolvidables de Luis García ante Irlanda, de muy buena hechura, ¿verdad? Estaba él en su mejor momento. Y posteriormente un gran gol de Marcelino Bernal para rescatar el resultado contra Italia y empatar a 1. México pasa a octavos, se enfrenta a Bulgaria. Teníamos la memoria muy reciente de México 86, donde México fue pues muy superior siendo local ante el equipo de Stoichkov, y sinceramente el error aquel pues bastante recordado de Miguel Mejía Barón, de no utilizar a la banca que tenía, porque recordemos que había delanteros de gran calibre, estaba Carlos Hermosillo, estaba Hugo Sánchez, e incluso Luis Miguel Salvador, que traía una velocidad impresionante, había sido campeón con Atlante, tanto en primera como en segunda división. Era un tipo que traía a todas consigo. Traía una delantera muy buena, Mejía Barón. Cualquiera que hubiera entrado al campo, con los búlgaros realmente derretidos en el terreno, pudo haber hecho el gol de la victoria y haber conseguido México pasar a cuartos de final. Al final, pues perdemos en penaltis. Esa factura
esa factura pendiente que no hemos superado, es más, que no se ha trabajado en lo más mínimo para que pudiéramos mejorar en ese aspecto, a sabiendas de que los grandes equipos, los hegemónicos, los históricos, los ganadores, pues se preparan en todos los sentidos, hasta el último de los detalles, y son equipos que por supuesto pueden tener la excepción de perder alguna tanda de penaltis, pero la gran mayoría de las veces vencen en esa circunstancia, puesto que están muy bien preparados. El asunto del penalti, lejos de lo que opinan algunas personas, respeto mucho su opinión, no es un volado. El asunto del penalti es técnica, es entrenamiento, es calidad, es capacidad y es mentalidad. Cierto, han habido excepciones, como aquel que falló Roberto Baggio en la final contra Brasil en Estados Unidos 94, pero son excepciones a la regla. Revisemos los históricos de las series de penaltis de los grandes equipos, específicamente Argentina, que sus porteros lo han llevado a las últimas instancias, a la final de las Copas del Mundo, ganando en series de penaltis. México no ha aprendido ni siquiera esa factura, no la ha trabajado en lo más mínimo. Y de verdad, ya solo para concluir el comentario, pues en 94 es uno de los grandes ejemplos de que México, pues teniendo todo para ganar, no ha sabido prepararse como es debido para lograr la victoria en la última instancia. Esperamos que, como lo mencionabas, el milagro pueda ocurrir. Yo, la verdad es que tampoco quiero relacionar a la selección mexicana con los milagros. Si le ganó a Alemania en el 2018, no fue por un milagro, fue porque fue superior a Alemania, porque lo derrotó con goles. Y en esta ocasión comparto lo que dice Carlos, que esta selección se vaya sin goles de este mundial va a ser una verdadera, no quiero decir tragedia, pero sí va a ser una decepción muy, muy grande, y que nos va a hacer recordar pues las desgraciadas apariciones de México en Argentina 78, por ejemplo, o cuando no calificó a los mundiales también. Así que en caso de que México no llegue a anotar, pues será uno de los grandes fracasos en la historia del fútbol mexicano. Tiene la oportunidad, perdón, este último comentario, Humberto, si me permites, tiene la oportunidad el Tata Martino de quitarse la piedra del zapato y demostrar por qué llevó a Funes Mori, que lo meta mañana para ver si es cierto que tenía razón o no, o si todo lo que él instrumentó en su gestión es un verdadero fracaso. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por su participación. Fue muy grato recordar los mundiales del 62, del 66, a las figuras goleadoras que en algún momento brillaron en el fútbol mexicano, un Borja, un Luis García, Borghetti, Hernández, Chicharito, y esperemos que, no tengo a un candidato en especial, pero si Chucky por ahí aparece y anota un par de goles, y Funes Mori, como mencionas, o el mismo Alexis Vega, y se cumple la goleada, que es uno de los dos escenarios que mencionabas, pues creo que no va a ser la gran noticia ni la gran aparición de México en los mundiales, porque después, si se llega a acceder a octavos de final, pues se va a encontrar nada más y nada menos a la Francia de Mbappé y de todas estas figuras. Así que no habrá mucho que festejar, y si no se logra la meta de acceder a octavos, bueno, pues tendremos que esperar desgraciadamente 4 años más para que en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, pues podamos tener a una selección muy competitiva. Muchas gracias por vernos, por hablarnos, y nos vemos en el siguiente capítulo de Qatar a la Mexicana.